¿Te has detenido alguna vez a contemplar tu verdadera esencia? Si todos los disfraces desaparecieran, ¿qué descubrirías? ¿Y si aquello que denominas identidad fuera simplemente una proyección de las expectativas ajenas? Carl Jung afirmaba que aquel que observa el exterior permanece dormido, mientras quien explora su interior alcanza la lucidez. Pero, ¿estamos verdaderamente preparados para esa lucidez? Desde nuestro primer aliento, nos rodean demandas constantes. El núcleo familiar, el entorno cultural, el tejido social, todos participan en esculpirnos, en dictarnos quién deberíamos convertirnos. Maduramos convencidos de poseer una identidad inmutable, pero en lo profundo persiste algo perturbador, una intuición de que no nos comprendemos enteramente. ¿Por qué en ocasiones nos resulta ajeno nuestro propio ser? Las ciencias de la mente revelan que no constituimos un yo singular, sino diversas facetas que conviven y, con frecuencia, colisionan entre sí. Existen dimensiones de nuestra personalidad que escondemos, que sofocamos y que, inevitablemente, emergen en los instantes menos anticipados. ¿Has experimentado decir o ejecutar algo para después cuestionarte por qué actué así? Como si otra entidad dentro de ti hubiera asumido el mando momentáneamente. Esto ocurre porque en nuestro interior residen energías que no siempre desciframos. Arquetipos, zonas oscuras, configuraciones inconscientes que hemos heredado y edificado durante nuestra existencia. En esta exploración, nos adentraremos en la psicología del autodescubrimiento bajo la mirada junguiana. Comprenderemos las razones de la complejidad de conocernos, la estructura de nuestra arquitectura psíquica y, fundamentalmente, cómo convertir ese entendimiento en herramienta práctica y transformadora. Pero antes de sumergirnos en este cosmos, una precaución. Descubrirte no resulta placentero. Podrías hallar facetas que preferirías desconocer. Sin embargo, si posees la audacia para continuar, el premio será la emancipación de expresar tu ser auténtico. ¿Comenzamos? Si existe una travesía genuinamente demandante, es la travesía interior. Conocerse parece una noción elemental. Al final, ¿quién más podría comprender nuestra esencia sino nosotros mismos? Pero en verdad, esta exploración está plagada de engaños. Desde la infancia, asimilamos a descifrar la realidad mediante la perspectiva ajena. Nuestra identidad se configura por la tradición, el hogar y las demandas colectivas. Crecemos absorbiendo quién debemos representar, cómo debemos conducirnos y qué debemos anhelar. En medio de este torbellino de presiones externas, ¿dónde precisamente se origina nuestro ser genuino? Carl Jung nos alertaba sobre un fenómeno denominado persona, el antifaz que portamos para acoplarnos al entorno. La persona no constituye una falsedad, sino una edición de nosotros mismos, una identidad pública elaborada para satisfacer las demandas circundantes. La dificultad radica en que, frecuentemente, nos fundimos con ese antifaz. Invertimos tanto tiempo representando un rol que acabamos fusionándonos con él, olvidando que somos infinitamente más que lo que exhibimos externamente. Y cuando la existencia nos confronta con nuestras incongruencias, cuando una derrota, una turbulencia o una transformación profunda nos hace cuestionarlo todo, el antifaz empieza a fracturarse. Lo que hallamos tras él puede resultar sobrecogedor. Más allá de la persona, surge otro obstáculo significativo en la senda del autodescubrimiento, la sombra. La sombra comprende todo aquello que suprimimos, todo lo que rechazamos reconocer de nosotros mismos. Son los impulsos, las aspiraciones y los sentimientos que consideramos impropios o inadmisibles. Jung sostenía que, mientras más rechazamos la sombra, mayor dominio ejerce sobre nosotros. Se revela en los instantes más imprevistos, en un estallido de furia, en una conducta autodestructiva, en ciclos repetitivos que no conseguimos interrumpir. Con frecuencia, aquello que censuramos en otros es precisamente lo que nos resistimos a percibir en nosotros mismos. ¿Has percibido que ciertas conductas de determinadas personas nos perturban de manera casi inexplicable?
Eso puede indicar que estamos transfiriendo nuestra propia sombra hacia ellas. El autoconocimiento también confronta otro elemento decisivo, el temor. Conocerse demanda coraje, porque implica abandonar fantasías reconfortantes. Numerosas personas eligen habitar narrativas convenientes antes que confrontar la realidad sobre sí mismas. Resulta más sencillo considerarnos víctimas del azar que reconocer que boicoteamos nuestras propias elecciones. Es más confortable afirmar que así son las circunstancias, en lugar de cuestionarnos por qué nos sentimos desorientados o insatisfechos. La mente construye barreras para esquivar esta confrontación. Fabricamos justificaciones, racionalizamos conductas y nos persuadimos de que ya poseemos suficiente conocimiento sobre nosotros mismos. Pero, ¿genuinamente nos conocemos? Otro componente que dificulta esta travesía es la complejidad del aparato psíquico humano. No constituimos un ser unificado y armónico, sino un collage de fragmentos diversos que no siempre concuerdan entre sí. En un instante, ansiamos estabilidad. En otro, añoramos aventura. Deseamos aceptación, pero simultáneamente anhelamos autenticidad. Esta tensión interna es ineludible, y pretender ignorarla solo nos distancia más de nuestra verdadera naturaleza. La dificultad reside en que la cultura nos instruye que debemos seleccionar una única dirección, una identidad permanente. Pero la realidad indica que atravesamos metamorfosis constantes, perpetuamente evolucionando hacia algo diferente. El pensador Sócrates proclamaba, «Conócete a ti mismo», pero omitió mencionar que ese conocimiento jamás es estático. No existe una culminación, una respuesta concluyente sobre nuestra esencia. El autoconocimiento no representa un destino, sino un proceso perpetuo. Cada vivencia, cada tropiezo, cada nueva perspectiva nos desvela algo adicional sobre nosotros mismos. Y, paradójicamente, mientras más nos comprendemos, más conscientes somos de cuánto resta por explorar. En esencia, la gran complejidad de conocerse no reside en la carencia de respuestas, sino en la resistencia a formular las interrogantes apropiadas. ¿Estamos dispuestos a explorar nuestro interior, incluso si lo que descubrimos no resulta agradable? ¿Estamos preparados para cuestionar los relatos que nos narramos a nosotros mismos? Conocerse constituye un acto de valentía, un salto hacia lo desconocido. Y quizás sea precisamente eso lo que convierte esta travesía en algo tan cautivador. Si conocerse representa un laberinto, Jung nos proporcionó una cartografía. Su modelo de tipologías psicológicas no solo facilita comprender cómo razonamos, experimentamos y captamos la realidad, sino que también esclarece por qué tan frecuentemente nos percibimos desvinculados de nosotros mismos. Identificó que la conciencia humana funciona mediante 4 operaciones fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Adicionalmente, cada individuo posee una orientación predominante que puede ser extrovertida o introvertida. Esta configuración moldea profundamente nuestra personalidad y establece cómo nos vinculamos con la realidad. Las personas cuyo pensamiento predomina tienden a examinar la realidad de forma lógica, metódica y objetiva. Persiguen coherencia y racionalidad, frecuentemente priorizando la verdad sobre las emociones. En contraste, quienes se orientan por el sentimiento evalúan el mundo fundamentándose en valores subjetivos, considerando la repercusión emocional de sus elecciones. Para ellos, lo correcto o incorrecto se vincula más con la armonía y los vínculos humanos que con la lógica desprovista de afecto. Ninguna de estas perspectivas supera a la otra, pero dependiendo de nuestra crianza y del ambiente donde habitamos, podemos terminar suprimiendo una en beneficio de la otra. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado que no debemos ser tan analíticos o que debemos abandonar tanta sensibilidad? La función de la sensación se conecta con el presente inmediato, con la experiencia tangible y los pormenores del mundo material. Una sensación predominante convierte a la persona en pragmática, realista y concentrada en lo verificable mediante los sentidos.
Por otra parte, la intuición se dirige hacia lo imperceptible, captando posibilidades, patrones y vínculos sutiles. Los intuitivos perciben más allá de lo evidente, anticipan tendencias y detectan lo venidero antes de que exista evidencia concreta. Y aquí surge el gran diferenciador del modelo junguiano. Además de estas 4 funciones, cada individuo también cultiva una actitud predominante. Los extrovertidos canalizan su energía hacia el exterior, persiguiendo estímulos, interacciones y reconocimiento. En cambio, los introvertidos se concentran en su universo interno de conceptos, reflexiones y sentimientos. Esto esclarece por qué ciertas personas recargan su vitalidad en reuniones y eventos sociales, mientras otras se sienten vaciadas tras prolongadas interacciones y requieren momentos de soledad para restaurarse. La clave para el autodescubrimiento reside en identificar cuál de estas funciones gobierna nuestra psique y cuáles hemos marginado. Jung afirmaba que nuestra función más frágil permanece en el inconsciente, influenciándonos indirectamente y, frecuentemente, saboteando nuestros propósitos. Por ejemplo, alguien extremadamente analítico puede desatender sus emociones hasta que desborden de manera incontrolable. Un individuo intuitivo puede descuidar los aspectos concretos de la existencia y extraviarse en un cosmos de conceptos, sin capacidad de materializarlos. Lo más intrigante es que, conforme maduramos, somos convocados a incorporar nuestras funciones menos cultivadas. La dificultad radica en que el proceso de equilibrio no es automático, demanda esfuerzo, confrontación y, frecuentemente, crisis. Las personas que habitan atrapadas en una única función pueden tornarse inflexibles y predecibles. El pensador extremo puede volverse gélido e insensible. El sentimental puede extraviarse en un océano de emociones sin rumbo. El sensorial puede confinarse únicamente al presente, sin percibir el panorama íntegro. El intuitivo puede perder contacto con la realidad concreta. Jung también introdujo un concepto fundamental, la función inferior, aquella que suprimimos y que, paradójicamente, custodia el secreto de nuestra completitud. Esta función inferior suele manifestarse en momentos de tensión, revelando una faceta nuestra que resistimos admitir. El racional puede súbitamente ser dominado por un arrebato emocional. El sentimental puede estallar con una frialdad sorprendente. Estas reacciones no constituyen señales de fracaso, sino indicios de que nuestra psique persigue equilibrio. La función inferior no representa un error que deba enmendarse, sino una vía hacia la expansión. Y aquí emerge el verdadero desafío, aceptar esta dimensión de nosotros mismos. El autoconocimiento no consiste en fortalecer lo que ya sabemos de nosotros, sino en abrirnos a aquello que desconocemos o tememos. Cuando comprendemos nuestras tipologías psicológicas, obtenemos una perspectiva renovada sobre nuestras conductas y obstáculos. Comenzamos a percibir nuestras elecciones con mayor nitidez y fundamentalmente, aprendemos a valorar la manera en que cada persona experimenta la realidad de forma singular. Jung no elaboró este modelo para que nos encasilláramos en categorías, sino para que comprendiéramos el dinamismo de la psique. No concebía los tipos psicológicos como compartimentos rígidos, sino como energías que requieren armonizarse a lo largo de la existencia. Cuando abandonamos la resistencia a lo que habita en nuestro interior y comenzamos a incorporar las diversas facetas de nuestra personalidad, la sensación no es de restricción, sino de liberación. Y es ahí donde principia la verdadera metamorfosis. Si algo nos legó Jung, es que nadie nace íntegro. Transitamos la existencia intentando completarnos, incorporando fragmentos de nosotros que ignoramos, suprimimos o transferimos hacia otros. Este proceso, que denominó individuación, no constituye un lujo filosófico, sino una necesidad psicológica fundamental. Es lo que distingue una existencia genuina de una vida transcurrida en automatismo. Pero este sendero no resulta sencillo. Nos exige confrontar no únicamente la imagen que poseemos de nosotros mismos, sino también todo lo que hemos negado en nuestro interior.
Desde la infancia, asimilamos a comportarnos conforme a las expectativas del entorno circundante. Para obtener aceptación, desarrollamos una identidad social, nuestra persona. Si maduramos en un ambiente que valora la inteligencia, nos esforzamos por aparentar brillantez. Si la prioridad es la fortaleza, ocultamos nuestra fragilidad. Si resulta importante complacer a otros, nos convertimos en expertos en adaptación. La dificultad radica en que, en esencia, la persona constituye únicamente un disfraz. Puede resultar funcional y necesario, pero jamás representa la totalidad de nuestro ser. Y mientras más nos identificamos con esta versión editada de nosotros mismos, más nos distanciamos de nuestra naturaleza auténtica. En el extremo opuesto de la persona habita aquello que intentamos esconder, nuestra sombra. La sombra se compone de todo lo que aprendimos a rechazar, no porque sea negativo intrínsecamente, sino porque no encajaba con las normas de nuestro entorno. Puede contener furia reprimida, anhelos inaceptables, talentos jamás explorados o incluso aspectos positivos que nos enseñaron a menospreciar. Pero la sombra no se desvanece. Si no la enfrentamos, se manifiesta indirectamente, induciéndonos a actuar de maneras que ni siquiera comprendemos. Ese comentario que escapa y lastima a alguien, ese impulso autodestructivo que surge inesperadamente, todo eso puede ser la sombra pugnando por emerger. La individuación principia cuando abandonamos la huida de nuestra sombra y comenzamos a incorporarla. Esto no significa entregarnos a nuestros impulsos, sino reconocer su existencia y comprender su origen. Jung afirmaba que el propósito de la existencia no es la perfección, sino la completitud. Y para alcanzar integridad, necesitamos aceptar incluso aquello que nos desagrada de nosotros mismos. Por eso este sendero resulta tan arduo. Nos obliga a contemplar directamente lo que hemos evadido. Además de la persona y la sombra, Jung identificó otras energías que configuran nuestra psique, entre ellas, los arquetipos del animus y el anima, que representan el principio masculino dentro de las mujeres y el principio femenino dentro de los hombres. No se trata de género, sino de polaridades opuestas dentro de cada uno de nosotros. El animus puede manifestarse como una voz interior que demanda lógica y dominio, mientras que el anima se presenta como un flujo de emociones e intuición. Frecuentemente, nuestra relación con estas energías influye profundamente en nuestras decisiones, especialmente en los vínculos. Cuando proyectamos nuestro animus o anima en otra persona, esperamos que complete un vacío interior, pero nadie puede completarnos. Únicamente podemos hallar esa completitud dentro de nosotros mismos. Y así alcanzamos el arquetipo central de la psique, el self. El self representa lo que existe más allá del ego, la dimensión más profunda de nuestra identidad, que incorpora tanto la luminosidad como la oscuridad. A diferencia de la persona que se construye para el exterior, el self constituye lo que genuinamente somos. Y la paradoja radica en que, aunque representa nuestro estado más auténtico, frecuentemente transitamos toda la existencia sin acceder a él. El sendero de la individuación es, fundamentalmente, una convocatoria a esta reconexión. Pero el recorrido no es lineal. Frecuentemente se presenta en forma de crisis, momentos en que la existencia nos compele a transformarnos, perder un empleo, la conclusión de una relación, una incertidumbre existencial. Todas estas vivencias pueden ser señales de que algo en nuestro interior requiere resignificarse. Y cuando intentamos resistirnos, el padecimiento se intensifica. Como expresaba Jung, aquello que resistes, persiste. La única salida es la confrontación. Este sendero no resulta confortable, pero ofrece recompensas. Mientras más nos conocemos, mayor libertad poseemos para expresar nuestra autenticidad. Dejamos de existir para complacer a otros, de perseguir validación externa constantemente, de reiterar patrones destructivos sin comprender por qué. La individuación no consiste en transformarnos en alguien diferente, sino en recordar quiénes hemos sido siempre, antes de ser moldeados por el entorno.
Y quizás esta sea la dimensión más liberadora. Percatarnos de que dentro de nosotros ya habitan todas las respuestas. El problema jamás ha sido la carencia de conocimiento, sino la resistencia a percibir lo que siempre ha estado presente. La interrogante es, ¿estamos preparados para observar? Saber quién eres no constituye una finalidad en sí misma, sino un punto de partida. El autoconocimiento no sirve únicamente para satisfacer una curiosidad intelectual. Posee un impacto tangible en la forma en que adoptamos decisiones, enfrentamos desafíos y nos vinculamos con otros. Pero existe una dificultad. Numerosas personas creen que con solo comprender sus patrones y motivaciones, ya pueden transformarse. Sin embargo, la conciencia por sí sola no transforma nada. El cambio genuino demanda acción. La primera barrera para transformar la existencia mediante el autoconocimiento es la resistencia. El ego rechaza los cambios. Aun cuando sabemos que habitamos atrapados en ciclos destructivos, existe un temor inconsciente a lo que puede acontecer si nos liberamos. Al fin y al cabo, nuestras limitaciones también nos resultan familiares, son conocidas, predecibles. El padecimiento conocido, por más doloroso que resulte, frecuentemente parece más seguro que la incertidumbre de lo nuevo. ¿Cuántas ocasiones afirmamos que deseamos cambiar pero en el fondo continuamos reiterando las mismas conductas? Esto ocurre porque toda transformación tiene un costo, y para muchos, el precio del cambio parece superior al de permanecer igual. Jung afirmaba que nadie alcanza la iluminación imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Esto significa que no basta con anhelar convertirse en una versión mejorada de uno mismo. Es necesario confrontar las dimensiones que sabotean nuestro propio crecimiento. Si constantemente te encuentras atrapado en los mismos obstáculos, cuestiónate, ¿qué parte de mí obtiene beneficio de esto? Puede parecer absurdo, pero frecuentemente existe una ganancia oculta en nuestros padecimientos. Por ejemplo, la victimización puede servir para evadir la responsabilidad. El temor al rechazo puede justificar la inacción. El perfeccionismo puede ser un escudo contra el fracaso. Estas dinámicas permanecen invisibles cuando no las observamos, pero una vez que las hacemos conscientes, pierden dominio sobre nosotros. Pero la conciencia, por sí sola, continúa siendo insuficiente. El siguiente paso es experimentar. El verdadero autoconocimiento proviene de la práctica. Si deseas saber quién eres genuinamente, observa cómo actúas cuando nadie te observa. Tus reacciones, tus impulsos automáticos, los momentos en que percibes incomodidad, todo eso revela verdades que tu mente racional no puede captar por sí sola. Cuando alguien te irrita, cuestiónate, ¿esta persona refleja algo que no acepto en mí? Cuando percibas ansiedad, intenta identificar si esa ansiedad constituye una señal real o únicamente un eco de creencias antiguas que ya carecen de sentido. Además, resulta esencial abandonar la ilusión de que existe una versión definitiva de uno mismo. Numerosas personas persiguen el autoconocimiento como si fuera un destino, un punto en que, súbitamente, todo quedará claro y nada más constituirá un obstáculo. Pero la realidad indica que atravesamos transformación constante. No eres la misma persona que eras hace 5 años, y dentro de 5 años, habrás cambiado nuevamente. Esto significa que el autoconocimiento no representa una meta definitiva, sino un compromiso continuo. Mientras más aceptamos esto, menos atrapados estamos en la necesidad de hallar respuestas absolutas. Otra cuestión esencial es el peligro de habitar únicamente en la mente. Algunas personas se sumergen tanto en la búsqueda de comprenderse a sí mismas que terminan distanciándose de la experiencia tangible. Leen, estudian, analizan sus emociones, pero no viven. La verdadera prueba del autoconocimiento reside en la práctica cotidiana. Se manifiesta en la forma en que enfrentamos los desafíos, en cómo tratamos a otros y en qué tanto conseguimos ser auténticos incluso bajo presión. Y, finalmente, existe un punto fundamental.
ningún proceso de autoconocimiento está completo sin una acción concreta en el mundo. ¿De qué sirve comprender tus temores y continúas ocultándote? ¿De qué sirve reconocer tus patrones y jamás los desafías? La transformación demanda riesgos. En algún momento, será necesario abandonar el campo de los conceptos y actuar. Tal vez eso signifique establecer un límite, abandonar una identidad que ya carece de sentido o abrirte a algo completamente nuevo. Sea cual sea el caso, el cambio genuino ocurre en el momento en que decides existir de manera diferente. El autoconocimiento no garantiza una existencia sin padecimiento, pero nos otorga algo aún más valioso: la capacidad de elegir conscientemente quién deseamos ser. Y esa, al final, es la única libertad que verdaderamente importa. La travesía del autoconocimiento carece de punto final. No constituye un sendero recto con un destino claro, sino un ciclo continuo de descubrimientos, desafíos y transformaciones. A lo largo de esta exploración, hemos examinado las razones por las que resulta tan complejo conocerse a uno mismo, los mecanismos psicológicos que nos configuran y cómo podemos emplear ese conocimiento para existir con mayor autenticidad. Pero al final, todo se condensa en una interrogante. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? Muchos transitan la existencia huyendo de sí mismos, evaden el silencio, se distraen con rutinas agotadoras, se esconden tras relaciones, trabajo o entretenimiento. Hacen todo lo posible para no confrontar su propia sombra, porque saben, aunque sea de manera inconsciente, que el cambio genuino no acontece sin incomodidad. El autoconocimiento no garantiza la felicidad, pero trae algo mucho más poderoso: la libertad de ser quien genuinamente eres. Jung afirmaba que ser normal es el objetivo de los fracasados, porque ser normal significa encajar en un modelo impuesto externamente, mientras que ser íntegro significa aceptarse completamente, con cualidades, defectos, contradicciones y todo lo que te convierte en un ser humano singular. Actuamos como si ya poseyéramos todas las respuestas para esconder nuestras incertidumbres, pero la realidad indica que nadie sabe genuinamente lo que está haciendo. Todos estamos descubriendo, equivocándonos, aprendiendo. Y el mayor acto de valentía no es aparentar fortaleza, sino admitir que constituimos una obra en construcción. Si llegaste hasta aquí, significa que, de alguna manera, esta búsqueda ya forma parte de tu existencia. Y eso, por sí solo, ya constituye un gran paso. Muchos ni siquiera principian. Si algo de lo que exploramos hoy resonó contigo, si algún concepto te hizo reflexionar, entonces esta exploración ya cumplió su propósito. Pero el conocimiento, por sí solo, no resulta suficiente. La interrogante ahora es: ¿qué vas a hacer con esto?